gerente tiene que estar consciente de que debe ser más productivo, porque el enfoque económico que ustedes planteaban, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Cada vez que el gobierno, con el perdón de alguien que trabaja en el gobierno, cada vez que el gobierno mete las narices en la piel, porque el problema del gobierno y el intervencionismo del gobierno es que va a usar recursos que no fueron producidos por una actividad que crea riqueza, sino la va a succionar de los generadores de riqueza para meterlo normalmente, en el mejor de los casos, que lo vaya a meter en una infraestructura que facilite cosas. Hablo de carreteras o de ese tipo de cuestiones, pero usualmente lo va a ir a meter en cosas que van a generar proyectos más improductivos, porque desde mi particular punto de vista, digamos, del lado empresarial, creo que la parte económica está muy bien analizada, están las dos tendencias, pero por el otro lado el factor político le mete un ruido muy fuerte al asunto crisis. Y si hoy vemos el discurso populista y todo ese rollo que hay ahora, entonces eso le mete un ruido más grande y distorsiona la información que le llega a Juan Pérez, que usualmente nosotros somos los afortunados del 3.6% que tiene acceso a una universidad. Somos los mejores informados. Se supone que con esa información nosotros estamos en capacidad de tomar las mejores decisiones. Pero ¿qué pasa con la persona que es, y lo voy a decir como lo pienso, totalmente manipulable en su forma de pensar? Entonces eso le mete mucho más ruido y le mete más ineficiencia. ¿Cómo salir de ese rollo? Yo creo en lo personal que si como vimos aquí en una exposición que me parece magistral, de cómo se inició la crisis, realmente empezó a venderse un valor que no se tenía. Quiere decir, cuando se vende un valor que no se tenía, para que algo tenga valor tiene que tener un elemento de productividad, de valor agregado, que realmente ese valor vaya siendo consistente y creciendo. Pero si no lo tiene, un día nos damos cuenta que no vale y se cae. Entonces, ¿cómo podemos recuperarnos de esto? Primero, hay que tener conciencia de que cuando hay una crisis, uno pierde. Y el problema es que la gente que pierde cree que va a recuperar lo que ya perdió. No, ya lo perdiste. Es como que se le muere a alguien, tiene duelo, pero ya se murió. Entonces, el primero es tomar conciencia de que, porque muchos creen que vamos a salir de este hoyo y vamos a volver otra vez como cuando estábamos hace 5 años. Eso no va a volver a pasar nunca. Pero esa es la esperanza que nos vende, que vamos a regresar al estado de bienestar. Eso ya no va a existir nunca. Lo que tenemos que hacer es cómo nos vamos a adaptar a las nuevas reglas del juego y a las nuevas condiciones. Entonces, si la crisis se inició por un elemento de no productividad, entonces tenemos que ser más productivos, y a la larga es hacer más con menos. Esa es la ecuación de hoy. Ponernos las pilas y decir, bueno, yo producía con esto, ahora voy a producir con menos y voy a generar más. Eso implica que si yo estaba esperando aquellas rentabilidades, no van a ser menos, y voy a generar el doble de esfuerzo. Pero el que se quede de brazos cruzados llorando, ese la va a ver pasar, y ese va a tener un empobrecimiento mucho más fuerte. Yo creo que uno como empresario tiene que entender que las crisis son historia y que lo que viene para adelante es lo único que va a valer. Entonces es ahí donde la creatividad de las nuevas generaciones que están aquí implican nuevos métodos de trabajo. El señor Einstein decía que quien pretenda resolver los problemas con el mismo forma de que fueron creados, nunca lo logró. Entonces, esa es como un cambio de actitud, y como que hace los clientes duele. El que perdió, perdió. Yo veo a la gente que todavía está reclamando de los bancos, del café y no sé qué, pues están reclamando y tienen derecho a reclamar, pero esa reclamación no va a hacer que recupere su plata. No lo hace. Y la parte gubernamental, yo sí diría, entre menos se meta, más luego vamos a poder salir. Me parece que aquí ya vemos algunos conceptos interesantes, ¿verdad? Creatividad, innovación, ¿verdad? ¿Cómo vamos a enfrentar esta crisis? Pues claramente tenemos que ser más productivos. Una de las cosas que hay que hacer es estudiar más, buscar nuevas técnicas. A nivel personal está muy claro lo que dices, ¿verdad? Por eso pones lo que
que dice ahí, ¿verdad? Ella dice, bueno, tenemos que enfrentar esto con otra actitud. Tenemos que ser proactivos. Si tenemos un empleo, pues hoy tenemos que ir con la gerencia, ir con nuestros jefes y decirle, bueno, mire, yo veo cosas malas, hay que cambiarlas. Yo veo que hay que hacer cosas mejor, de mejor forma, hay que plantear soluciones, hay que ser más productivo, como bien dice Carlos. Aquí hay otro tema interesante, y es que generalmente en la administración de empresas, pues tenemos algunas variables que siempre estamos jugando con ellas, sobre todo los activos, ¿verdad? Básicamente los inventarios, el dinero que tenemos, que es el que nos sirve. ¿Qué pasa cuando una empresa deja de tener dinero? Bueno, esa empresa, aunque tenga mercado, aunque tenga clientes, si no tiene líquido y que es para enfrentar ese mercado, no puede. Yo le hago una pregunta aquí a nuestro panel: ¿cómo deben manejar los inventarios las empresas? ¿Debemos tener mucho inventario? ¿Poco inventario? ¿Qué debemos hacer? Porque el inventario es un dinero inmovilizado. ¿Cómo debemos manejar las cuentas por cobrar? Estamos en una empresa, puedo seguir dando créditos de 120 días. ¿Qué acciones debo tomar ahí? Entonces dejo la palabra ya. Ahí. Quisiera hacer una pregunta, Sí. pero ¿cuál es su nombre? Rafa. Rafa, evidentemente los Estados Unidos se quedó sin flujo de caja. Eso Sí. fue lo que les pasó. Totalmente. ¿Qué haríamos nosotros? Yo estoy de acuerdo con usted de que el gobierno de Barack Obama es paternalista. Definitivamente que lo es, y no es la solución más apropiada o más conveniente. Pero, ¿qué haría el pueblo de los Estados Unidos si Barack Obama ahorita no inyectara la cantidad de millones, 819,000 millones, para que la economía siga funcionando? O sea, ellos se quedaron sin flujo de efectivo, que es más o menos la misma pregunta que está haciendo aquí el ingeniero. ¿Cuál sería, digamos, su consejo, su respuesta? Yo definitivamente que con conocimientos no es lo mejor, pero de momento sí es lo más apropiado, ¿verdad? Porque si ahorita nosotros que no estamos siendo afectados directamente, sino indirectamente, vamos a salir muy mal parados, o tenemos que tomar provisiones o medidas bien drásticas, bien conservadoras, más conservadoras. Imagínense los otros países que sí tienen una relación de dependencia por las negociaciones que han hecho. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, las políticas paternalistas de los gobiernos lo único que hacen es resolver los problemas a corto plazo, pero una decisión económica no es resolver un problema a corto plazo, sino a corto plazo y a largo plazo. Entonces, como por ejemplo, bajar las tasas de interés, aumentar el presupuesto público, a corto plazo me puede funcionar perfectamente, pero a largo plazo estamos viendo lo que pasó por resolver un problema hace 10 años a corto plazo. Ahorita que estamos a largo plazo se hunde más la economía. Entonces, bueno, hay varias cuestiones. Una forma de salir de la crisis sería, lamentablemente, dejar que las personas que quebraron, pues, o las empresas que tienen que quebrar, que quiebren. ¿Es todo el país? Es todo el país. Ok, pero no son todas las industrias y no son todos los sectores los que están afectados, son algunos en especial. Entonces, otra forma sería podría ser bajar los precios, bajar los impuestos, y de esa forma atraer nuevo capital, nuevas empresas que sí tengan como decía Carlitos, con esa visión empresarial, de tener la actitud de empezar nuevamente a producir. Esa sería mi recomendación. Está claro que ese es el debate, ¿verdad? El debate claramente está ahí, puesto ahí. Debemos de tener una actitud keynesiana, como dice Rafa, o nos vamos a una solución de libre mercado que dice, bueno, el que aquí es un juego y el que jugó y perdió. Es difícil, y la política, desgraciadamente, es el vínculo que trata de resolver eso, ¿no? Y los políticos tratan de hacer políticas en ese sentido. Solo un comentario. Hay una cuestión en esto, ¿sí? Y no nos vayamos mucho a los Estados Unidos, lo que está pasando aquí en Guatemala. El Congreso de la República aprobó un presupuesto con déficit ya de entrada. Y eso nosotros no hemos dicho nada. Lo importante es que si se va a hacer eso, digamos, si ahorita para financiarlo quieren, creo que 40,000 millones, están haciendo préstamos que no han aprobado los diputados. $1,000 millones. $1,000 millones. Ok. Lo importante es que si eso se va a hacer y se va a meter a la economía, nosotros